Hola, bienvenidos a la sesión de ejercicios de dimensiones y unidades. Recuerda, sígueme en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, los cuales se escriben como mg-piso techart. Comencemos. El primer ejercicio nos dice convertir 50 kilojoules sobre kilogramos a calorías sobre libra. Veamos. Recordemos que escribimos la cantidad que deseamos convertir, kilojoule sobre kilogramos. Y esta cantidad la vamos a multiplicar por factores que al ser iguales numerador y denominador son unitarios. Es decir, también son adimensionales porque estamos diciendo que la cantidad que está expresada en el numerador y en el denominador son exactamente iguales. Bien, en este caso empezamos por 1 kilogramo son 1000 gramos, que vamos a convertir los kilogramos a libras. Luego, 453,59 gramos corresponden a 1 libra. ¿En qué orden los colocamos? En el orden que nos permita ir simplificando las unidades. Si no se simplifican, el orden en el que los escribí es incorrecto. Entonces tenemos kilogramos y kilogramos se simplifican, gramos y gramos se simplifican, quedando solamente las libras. Ahora vamos a llevar los kilojoules a calorías. 1 kilojoule son 1000 joules. Recordemos en nuestro video de dimensiones y unidades, donde identificamos los diferentes conceptos y la metodología para convertir, que aquí estamos utilizando el prefijo kilo, de allí que el factor es de 1000. Y además de eso tenemos que 4.1868 joules se corresponden a una caloría. Joules y joules se simplifican, al igual que los kilojoules con los kilojoules de las unidades de la cantidad que nos daban originalmente en el problema. ¿Qué unidades nos están quedando? Nos están quedando calorías sobre libras, que era lo que estábamos buscando. Al efectuar la multiplicación de estos factores, resulta una cantidad que nos permite convertir los kilojoules sobre kilogramos a calorías sobre libras. La cantidad total resultante es 5416,91 calorías sobre libras. Y así hemos convertido nuestros 50 kilojoules sobre kilogramos son exactamente igual a 5416,91 calorías sobre libras. Sigamos ahora con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos pide convertir 25 kilovatios sobre metro Kelvin a BTU, hora, pie, grados Rankine. Veamos. 25 kilovatios sobre metro Kelvin a BTU sobre hora, pie, Rankine. Aquí ustedes podrán identificar que el vatio es una unidad de potencia, no de energía, por lo cual está abarcando lo que sería el joule y el segundo.
Por eso es que se ven como que faltara una unidad, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, 25 kilovatios sobre metro Kelvin, lo multiplicamos por 1 kilovatio, es exactamente igual a 1000 vatios. Y recordemos que un vatio es lo mismo que un joule sobre segundo. De esta manera, kilovatios y kilovatios se simplifican, vatios y vatios se simplifica, quedando joule sobre segundo entre metros Kelvin. Sigamos convirtiendo. Tenemos segundos en el denominador, por lo cual 60 segundos se corresponden a 1 minuto y 60 minutos están contenidos en 1 hora. De esa manera, segundos dividiendo se van con segundos multiplicando, minutos dividiendo con minutos multiplicando. Y llegamos a la unidad que estamos buscando, horas. La primera unidad a la que estamos llegando de lo que nos están pidiendo convertir. Ahora vamos a convertir joules a BTU. De nuestra tabla de conversión teníamos que un BTU es 1055.056 joules. De esta forma simplificamos el joule en el denominador en el numerador con el joule en el denominador y tenemos BTU. ¿Qué nos falta? Los metros a pie. Entonces tenemos que seguimos multiplicando. 1 metro son 100 centímetros. Tenemos que 1 pulgada son 2.54 centímetros y tenemos que 12 pulgadas están contenidas en un pie. De esa manera, metro en el denominador con el numerador se va, centímetros con centímetros se va, pulgada con pulgada se va, quedando el pie. ¿Qué otra unidad nos falta? Nos falta los grados Kelvin a grados Rankine. Consideremos acá que el Kelvin y el Rankine las temperaturas de las cuales estamos hablando, no se corresponden a unos valores que estamos midiendo con un termómetro directamente. Estamos hablando de una cantidad, los 25, que reflejan una agrupación de términos entre los cuales se encuentran energía, distancia y temperatura. Al no ser la temperatura una cantidad que es en este caso fundamental porque está como una unidad derivada, solamente se utiliza la amplitud de la escala para convertir las unidades. Recordemos que si nosotros comparamos una escala centígrados con una escala Rankine o con una escala en Fahrenheit, o por ejemplo una escala Kelvin, la comparamos con la escala Rankine o la escala Fahrenheit, vamos a identificar que las separaciones, la amplitud de la escala en centígrados y Kelvin es superior a la de Rankine y Fahrenheit. Y ese superior es el 1.8. Por eso este es el factor que se utiliza para convertir las unidades de temperatura cuando la temperatura en lo que estamos convirtiendo no es una cantidad que es fundamental porque la haya medido, por ejemplo, con un termómetro, sino que forma parte de la unidad de la cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces, en este caso, el Kelvin que está en el nominador es más grande que el Rankine. ¿Ok? Entonces va 1 Kelvin es 1.8 Rankine. Tengo que estirar
1.8 veces la escala en ranking para que sea igual a la escala en Kelvin o en centígrados. ¿Okay? En este caso es Kelvin porque es la unidad que me están escribiendo dentro del factor que estoy convirtiendo. Bien, entonces el Kelvin en el numerador se va con el Kelvin en el denominador, resultando el ranking. Todo este factor, todo esto que estamos agrupando, vendría a ser un factor alfa que convierte los 25 kilovatios sobre metro Kelvin a las unidades que nos están pidiendo de BTU, hora, pie, ranking. Cuando multiplicamos ese factor, llamémoslo alfa, por 25, resulta en lo siguiente. 25 kilovatios sobre metro Kelvin es exactamente igual a 14.444,73 BTU sobre hora, pie, ranking. Así hemos convertido la unidad que nos estaban pidiendo, que es 25 kilovatios metros Kelvin, a BTU, horas, ranking por pie. Sigamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 nos piden convertir 77 grados Fahrenheit a grados Kelvin. 77 grados Fahrenheit a Kelvin. En este caso, la temperatura o la cantidad que estamos hablando es directamente una temperatura. Por lo tanto, es una cantidad que es fundamental, no está acompañada de otras unidades. ¿Qué quiero decir? Que es una cantidad que yo medí con un termómetro y es lo que estoy reportando. Para convertir la temperatura, recordemos que en la tabla que vimos en el video teníamos 3 expresiones posibles dependiendo de la temperatura que teníamos y a dónde queríamos llegar. ¿Ok? Entonces esas son las ecuaciones que nosotros vamos a aplicar para convertir la temperatura de Fahrenheit a Kelvin. Teníamos una ecuación que nos decía que la temperatura en grados Fahrenheit era igual a 1.8 veces la temperatura en grados centígrados más 32. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros con esta ecuación podemos calcular a partir de los centígrados la temperatura en Fahrenheit o a partir de Fahrenheit la temperatura en centígrados. Y teníamos una ecuación que nos decía que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Aquí estamos expresando las temperaturas relativas en función de grados, mientras que las temperaturas absolutas no le ponemos el cerito para indicar que son temperaturas absolutas. Cuando veamos con más detalles la temperatura como propiedad, vamos a identificar que la temperatura puede ser expresada en función de temperaturas absolutas o temperaturas relativas. Que las temperaturas absolutas se refieren a las temperaturas cuyo valor de referencia es de 0, es decir, el mínimo valor es 0 grados. Mientras que las temperaturas relativas están referenciadas con respecto a algún hecho en la vida real, bien sea la temperatura de ebullición del agua, por ejemplo, o cualquier patrón que en algún momento decidamos seleccionar, es lo que nos define los valores de temperatura de referencia, y así ocurre con cualquiera de las variables que hablemos de referencia. Sigamos. Vamos a combinar entonces estas dos expresiones. Yo puedo, por ejemplo, despejar de aquí
la temperatura en grados centígrados y me va a quedar que la temperatura es igual a Kelvin menos 273.15. Y como la temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin menos 273.15, puedo sustituir esa ecuación en la primera, resultando lo siguiente. La temperatura en grados Fahrenheit van a ser igual a 1.8 la temperatura en grados centígrados que acabamos de calcular, que es temperatura en Kelvin, menos 273.15 más 32. ¿Qué nos resta? Operar. Entonces aquí tendremos la temperatura en grados Fahrenheit será igual a 1.8 la temperatura en Kelvin menos 1.8 por 273.15 más 32. Cuando hacemos esta operación, esto es toda una constante, sustituimos, tenemos la temperatura en Fahrenheit, la queremos en Kelvin. Ok, vamos a despejar un poco. Entonces nos va a quedar 1.8 la temperatura en Kelvin será igual a la temperatura en grados Fahrenheit más el 1.8 por 273.15 menos 32, ¿verdad? Que luego aquí la temperatura en Kelvin será igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 1.8 por 273.15 menos 32 y todo esto lo dividimos entre 1.8. Entonces, sustituimos en la ecuación, acá, en este término, los 77 grados Fahrenheit que nos daban en el problema y obtenemos finalmente que la temperatura en Kelvin es igual a 298.15 Kelvin. De esta manera, nosotros hemos transformado la temperatura en Fahrenheit a Kelvin. También pudiésemos haberlo hecho directo, es decir, tomo esta ecuación, explico, tomo esta ecuación y sustituyo donde veo la temperatura en Fahrenheit el valor de 77 y hallo de una vez la temperatura en centígrados. Y luego vengo a la segunda ecuación, que es esta, y sustituyo la temperatura en centígrados que acabo de calcular y calculo la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y lo calculo directamente. Este procedimiento es lo que vamos a ver cuando tenemos una expresión que deseamos que los valores, cuando los sustituya, me reporte en unas unidades X y que las variables que originalmente venían en unas unidades específicas ahora sean otras. Entonces debo hacer todo este tipo de manipulación. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio nos pide transformar la siguiente ecuación que permita calcular la densidad de un líquido en gramos sobre centímetros cúbicos. La ecuación se escribe como densidad gramos sobre centímetros cúbicos es igual a A más B por T, que multiplica la exponencial de una constante por la presión, donde la temperatura viene expresada en grados centígrados y la presión viene expresada en atmósfera. Determinar los valores de las nuevas constantes si se desea
que la expresión proporcione el valor de la densidad ahora en libras sobre pie cúbico y que la temperatura se mida en Rankine y la presión en PSI. Este era el tipo de ejercicio al cual hacía referencia hace apenas unos minutos. Resolvamos. Tenemos que la densidad es igual a un numerito, por ejemplo, que nosotros tengamos, nos den, imaginémoslo, y ese numerito viene en gramos centímetros cúbicos. ¿De dónde viene ese número? Bueno, tomo el número, por ejemplo, la temperatura y la presión que me están dando en el problema, la temperatura en centígrados y la presión en atmósfera, la sustituyo en la ecuación original y obtengo una densidad que viene en gramos sobre centímetros cúbicos. Ese numerito es el que estoy expresando acá. Aquí. Entonces, ¿qué le hago a ese número si lo quiero reportar ahora en libras sobre pie cúbico? Bueno, lo que tendría que hacer es tomar los factores de conversión y decir, por ejemplo, 2.54 centímetros es 1 pulgada. Recordemos que como estos dos factores son iguales a 1, si yo lo elevo al cubo no pasa nada, eso me queda cúbico, que multiplico por 12 pulgadas es un pie que elevo al cubo nuevamente. Entonces centímetros cúbicos y centímetros cúbicos se van, pulgadas y pulgadas cúbicas se van, me queda pie cúbico. Y luego sigo con la masa que me da 1 libra sobre 453.59 gramos. Gramos y gramos se simplifican, obteniendo la cantidad que deseo. Todos estos factores que están acá son los factores que me ayudan a convertir la cantidad inicial que venía en gramos centímetros cúbicos a libras pie cúbico. Ese factor lo voy a llamar alfa. Cuando hago el producto del 2.54 al cubo por 12 al cubo entre 453.59, me resulta una constante igual a 62.43. Esa constante, ¿qué me está diciendo? Que si yo tomo mi densidad que venía inicialmente en gramos centímetros cúbicos y la multiplico por esa constante que es 62.43, me va a dar una nueva densidad que viene en libras sobre pie cúbico, que es lo que estoy buscando. ¿Ok? Ahora, si mi cantidad inicial, ¿verdad? Viene en gramos sobre centímetros cúbicos, esa cantidad inicial, ¿cómo la obtuve? Pues de la expresión que me daban en el comienzo, que es A más B por T, todo esto multiplicado por la exponencial de CP. Eso era ρ. Si yo lo multiplico por alfa, es lo que me va a dar ρ' en libras sobre pie cúbico, donde A sigue teniendo el valor que tenía originalmente en la ecuación, B igual y C igual. La temperatura sigue siendo en original centígrados y la presión en atmósfera. ¿Por qué? Porque toda esta ecuación que escribí aquí es la misma expresión que me daba la densidad en gramos centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces simplemente, repito, si quiero obtener cuánto vale mi densidad en libra pie cúbico o una expresión en libra pie cúbico, lo que tengo que hacer es multiplicar
esta ecuación por este valor de alfa y tendré mi nueva ecuación. ¿Cómo me queda esa ecuación? Bueno, me queda de la siguiente manera. Rho', que viene en libras sobre pie cúbico, ¿verdad? Si alfa está multiplicando a mi ecuación original, que venía en A más B por T por la exponencial de CP, que eso venía en sus unidades originales, pues aquí me permitirá definir una nueva A' más una nueva B' que multiplicado por CP, ¿verdad? Me va a dar la densidad en libras pie cúbico. Nuevamente insisto, A' en esa ecuación será alfa por A. B' en esa ecuación será alfa por B. La temperatura seguirá siendo en centígrados y la presión seguirá estando en atmósfera. Temperatura y presión en las unidades originales, y ya vimos por qué. Ahora, nos piden que convirtamos la ecuación completamente, de manera que la temperatura se exprese en Rankine y la presión en PSI. Trabajemos ahora con la temperatura. La temperatura original del problema son grados centígrados, viene dada en grados centígrados. Y necesito expresarla ahora en Rankine. Entonces, recordemos de nuestras expresiones que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1.8 la temperatura en grados centígrados más 32 y que la temperatura en grados Rankine es la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Sustituyo esta ecuación en la segunda, de tal manera que la temperatura en Rankine quedará como 1.8 veces la temperatura en grados centígrados más 32 más 459.67. Opero, la temperatura en Rankine será igual a 1.8 la temperatura en grados centígrados más 491.67. Ahora bien, la ecuación trabaja originalmente con la temperatura en grados centígrados. Lo que quiero es que si yo mido ahora la temperatura en grados Rankine, la pueda convertir a centígrados para trabajar con la ecuación. Entonces, ¿a quién es igual la temperatura en centígrados? Despejo. La temperatura en Rankine menos 491.67 dividido entre 1.8 es igual a la temperatura en grados centígrados. ¿Qué significa? Que donde vea la temperatura en grados centígrados voy a sustituir toda esta expresión que acabamos de obtener, porque eso es igual a la temperatura en grados centígrados. Eso nos va a convertir los grados Rankine a grados centígrados, que era con lo que trabajaba originalmente mi ecuación. Sigamos. Por otra parte, teníamos que la presión venía dada en atmósfera. Y ahora quiero expresarla en términos de PSI. ¿Cómo hago eso? Bueno, la presión, ¿verdad? Supongamos, tengo un numerito que viene en atmósfera. ¿Qué le hago? Bueno, sé que una atmósfera es exactamente 14.696 PSI. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar un nuevo número que viene en PSI. ¿Por qué? Porque la atmósfera y la atmósfera
se simplifica. Entonces, mi presión que viene en atmósfera, si yo la multiplico por 14.696, que son los PSI sobre atmósfera, eso me va a dar mi nueva presión en PSI. ¿Ok? Este factor lo voy a llamar beta. Entonces mi presión en atmósfera, la presión original, si la multiplico por beta, me va a dar mi nueva presión en PSI. Ahora bien, ¿cómo trabaja mi ecuación? Mi ecuación trabaja originalmente con atmósfera. Donde vea la atmósfera, sustituyo por todo aquello que hace que eso sea igual. Entonces, si despejo de acá, me va a quedar que mi presión en atmósfera va a ser igual a 1 sobre beta por mi presión en PSI. ¿Okay? Entonces, esa expresión, ¿a cuál expresión me estoy refiriendo? Esta. Más la expresión que hallé de temperatura son las que voy a sustituir en mi ecuación anterior para hallar la nueva ecuación que va a estar en función de parámetros que, por supuesto, las constantes van a ser diferentes porque han ido saliendo otras constantes y cuya temperatura y la presión van a estar ahora en las unidades deseadas. Y la densidad me va a dar el valor en libra pie cúbico. Tengo entonces ρ', que viene en libra pie cúbico, va a ser igual ¿a quién? Habíamos dicho que teníamos A' más B', que multiplicaba a la temperatura en grados centígrados por la exponencial de Cp. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que A' se conserva por los momentos, B' se conserva por los momentos, y tengo que la temperatura en centígrados es ¿quién ahora? Es mi temperatura en Rankine más 491.67 entre 1.8. Todo esto lo multiplico por la exponencial de C por P, donde ahora P viene en función de una P' que está en PSI entre beta. ¿Ok? Entonces ahora lo que tengo que hacer es agrupar términos, hallar las nuevas constantes. ¿Ok? Entonces me va a quedar por aquí, es operación matemática. Me va a quedar por acá A' más B' que multiplica a T' en Rankine sobre 1.8 más B' que multiplica a 491.67 entre 1.8 y todo esto multiplica a la exponencial de C por P' en PSI sobre beta. Entonces, esto que tenemos acá, tenemos esta constante con esta constante. Ahora va a ser una nueva A doble prima. A doble prima. Luego voy a tener una B doble prima, que no va a ser más que esta agrupación. Será B
doble prima. Y finalmente tendré una nueva constante en la exponencial que llamaré C'. Entonces tendré la densidad en libras sobre pie cúbico igual a doble prima más B doble prima por la temperatura, que recordemos viene en Rankine. Todo esto multiplicado por la exponencial de una C' por una P' que viene en PSI. De esta manera tenemos la nueva ecuación que nos estaban pidiendo, donde A doble prima no es más que A' más B' por 491.67 entre 1.8. B doble prima será B' entre 1.8 y C' será C entre beta. Con esta ecuación tenemos una ecuación totalmente transformada en la cual podemos sustituir la temperatura directamente en Rankine, la presión directamente en PSI y nos dará la densidad en libras sobre pie cúbico. Ahora les invito a realizar el siguiente ejercicio. Convertir 360 horsepower sobre Kelvin a BTU hora grado Fahrenheit. Y convertir la expresión para el cálculo de calor específico de un gas conocido que viene dada por Cp igual a A más B por T más C por T cuadrado, donde A, B y C son unas constantes conocidas para ese gas. La temperatura viene dada en grados Fahrenheit y el Cp viene dado en BTU sobre libra-mol grados Fahrenheit. Se requiere que el Cp ahora venga dado en Joule kilomol Kelvin y que la temperatura, los valores sean sustituidos en grados centígrados. Anímate, realiza estos ejercicios para que puedas desarrollar tú mismo las destrezas en conversión de unidades. Hemos aplicado lo que aprendimos en el video de dimensiones y unidades. En ese video aprendimos a identificar los diferentes factores de conversión y la manera como utilizarlos para pasar de un sistema a otro diferentes cantidades. En este video hemos aplicado lo aprendido y hemos resuelto 4 ejercicios. 2 ejercicios donde nos proporcionan 2 cantidades expresadas en unas unidades específicas para convertirlas en otras. Un tercer ejercicio donde nos piden convertir una temperatura a otra. Y finalmente, una expresión que viene dada en función de unas unidades y cuyos parámetros también tienen especificadas unidades en un sistema dado, para transformarla a una nueva ecuación donde sus variables se expresen en cantidades, en unidades diferentes y a su mismo tiempo la ecuación nos brinde una magnitud en unas unidades que deseamos. Recuerda, resuelve los ejercicios propuestos de manera que puedas practicar y tú mismo desarrollar tus destrezas. Finalmente, te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, así como a seguirme en mis redes sociales. La dirección se escribe mg-techart. Nos vemos pronto.